Buenas noches con todos los presentes. Les saluda el doctor Edgar Yan, cirujano oncólogo del Hospital de Alta Complejidad. Bienvenidos nuevamente a las reuniones académicas del Servicio de Cirugía Oncológica de la Red de Salud. El tema de hoy es el valor de la nefrectomía pélvica en el cáncer de recto. Como bien va a explicar el doctor, el tema está a cargo del doctor Joseph Rojas, residente de cuarto año de cirugía oncológica. Creemos que es un tema de especial interés porque el cáncer de recto es una patología bastante común que vemos en el servicio de cirugía oncológica. Llámese Hospital de Alta Complejidad, llámese también Hospital Víctor Lázaro Echegaray. Entonces, nos va a dar algunas primeras apreciaciones anatómicas y luego el alcance de estas. Muy bien, dejo a manos del doctor Johan Rojas la exposición de esta noche. Pase, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Como el doctor Jan ya venía mencionando, en esta oportunidad nos ha tocado exponer lo que es el valor de la linfadectomía pélvica lateral en el cáncer de recto inferior. Bueno, para poder hablar de cáncer de recto tenemos que conocer algunas definiciones. Primero vamos a hablar de lo que es su gol estándar y luego de hacer hincapié en algunas partes de su definición. Primero, ¿qué es un estándar? Se va a definir como modelo, norma, patrón o referencia que es tomado como lo habitual o lo corriente, con las características para bien. En este caso, un estándar de medicina es el tratamiento definido por expertos que se acepta como el más apropiado o el más idóneo para este tipo de enfermedad. Bueno, ¿para qué recordar estas definiciones? En cáncer de recto inferior avanzado tenemos que tener en cuenta este gol estándar o esta norma. Primero, con el diagnóstico va a ir a quimioterapia y radioterapia concurrente, neoadyuvante, y posterior a eso pasar un manejo quirúrgico, ya sea una resección abdominoperineal o una resección anterior ultra baja, con la finalidad de encontrar una excisión mesorrectal total, en la cual podemos tener las características que les voy a mencionar más adelante. Pero que está enmarcado en el recuadro de color verde, va a ser nuestro gol estándar o lo que nosotros buscamos con el tratamiento quirúrgico. Para eso hay que recordar primero un poco de anatomía quirúrgica, entre lo cual vamos a encontrar la irrigación sanguínea procedente de la arteria rectal superior, la rama terminal de la mesentérica inferior, la arteria rectal media, rama ilíaca interna, y la arteria rectal inferior, rama de la arteria pudenda interna. Eso es en la cara anterior. Ahora, en la cara posterior, importante agregar la arteria obturadora. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué es importante recorrer esa anatomía? Que van a recorrer ese drenaje linfático, entregando primero todos los ganglios a lo que va a ser el mesorrecto, saliendo por un ligamento lateral, siguiendo el trayecto de la ilíaca interna hacia la ilíaca externa y llegando a lo que va a ser un espacio de la arteria obturadora o el espacio del obturador. Bueno, eso es lo que les comentaba. Los ganglios presentes en el mesorrecto, ya sea de recto superior, medio inferior, en este caso lo que nos interesa son el de recto inferior. Y lo que mencionamos, esto es lo que buscamos en la decisión total de mesorrecto. Esta pieza quirúrgica que incluye el tumor de recto, el recto inferior, su mesorrecto, incluyendo lo que son los ganglios linfáticos inferiores. Ojo aquí, para recalcar la fascia mesorrectal, ¿no? Pero, doctor, ¿con esto es todo? ¿Ese es el tratamiento quirúrgico? ¿Este es el gol estándar que nos menciona el TNM? Sí. Hay datos importantes también a mencionar, que va a ser el margen radial o circunferencial, ya que ese también se tiene que evaluar por la anatomía patológica para hablar de una recurrencia o de una posibilidad de recurrencia más posterior al tratamiento. ¿Ya? Es un dato a recordar para la exposición más adelante. Bueno, solamente para hacerles un recordar de lo que es decisión mesorrectal total, le voy a dejar este pequeño video. No se preocupen, dura 1 minuto con 4 segundos nada más. Tenemos un tumor que sea recto inferior o recto medio. Ojo, las definiciones de recto va a variar. Vamos a ver acá cómo se está desprendiendo el colon, ángulo esplénico, y sacamos sigmoides. Y vamos al tratamiento de lo que va a ser la arteria y vena mesentérica inferior.
Ahí se está haciendo la ligadura. Perfecto. Y ahora vamos al recto. Clampamos, vamos a ligar y se secciona. Una vez seccionado, vamos a levantar la parte que ya hemos trabajado y vamos a ir al espacio presacro. Ajá, eso es lo que buscamos acá. Vamos a hacer compresión y vamos a separar el espacio presacro. Si se hace de forma adecuada, vamos a ver que va a haber un espacio virtual ahí, el cual nos va a dar un plan de separación, lo cual no lo hace nada sangriento. Es todo quirúrgico y es muy limpio. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es el plan con esto? Con eso estamos haciendo la escisión total de mesorrecto. Doctor, entonces, ¿qué buscamos que esté en la pieza quirúrgica? Vamos a buscar la presencia del tumor, el recto afectado con sus márgenes de seguridad y esta grasita que vemos acá, el mesorrecto, ¿no? El mesorrecto que va a incluir los ganglios linfáticos locales para esta enfermedad. Entonces, doctor, con eso estamos haciendo el gol estándar o el tratamiento común y corriente o el tratamiento que todos nosotros hacemos diariamente en nuestra realidad como parte de cirugía oncológica. Pero esto es suficiente para el tratamiento de los ganglios linfáticos laterales. Bueno, el TNM nos menciona que si son ganglios que se encuentran en ganglios obturadores, en ilíacos internos, ilíacos externos, ilíacos comunes, debe considerarse como una enfermedad sistémica, por lo cual debe ser tratado con radioterapia y quimioterapia. Pero hay un artículo del 2018, según Sandmore, nos dice que no, que es más apropiado considerar una afección de los ganglios laterales como parte de una enfermedad loco-regional. Entonces aquí cambia nuestra estructura del gol estándar y debemos incluir el tratamiento de los ganglios laterales como parte del manejo de la cirugía oncológica. Es decir, agregar a nuestro gol estándar la disección de los ganglios laterales. ¿Por qué? Ya les expliqué. Porque a través de esto los ganglios linfáticos van a salir a través del mesorrecto por un ligamento lateral y va a llegar a tener el recorrido de la arteria ilíaca interna y la ilíaca común, llegando a un espacio obturador. Doctor, entonces hay que hacer la disección pélvica a todos los pacientes que tienen cáncer de recto inferior. No. ¿Por qué? Porque vamos a ver que también va a haber consecuencias de esto. Pero primero vamos a ver a quiénes hacerle. Este es un estudio ya antiguo de la escuela japonesa, es del 2006 este estudio, y se puede apreciar aquí que en 12 centros se estudiaron un total de 1.977 pacientes, de los cuales sacaron los siguientes factores de riesgo. El sexo femenino, que el tumor esté localizado en el recto inferior, que la histología sea no diferenciada o no bien diferenciada o pobremente diferenciada, el tumor tenga más de 4 centímetros y que sea un T3 y un T4, aumentan la probabilidad de que tengan ya compromiso de ganglios laterales con metástasis. Bueno, doctor, entonces, ¿qué nos dice la escuela japonesa? Nos dice la escuela japonesa que si logramos realizar una disección ganglionar de la arteria ilíaca común, de la ilíaca interna, esto sería compatible o comparable con un N2A, es decir, sacar a 4 o 7 ganglios positivos, ¿no? Que es mejor que un N2B. Pero si sacamos los ganglios linfáticos del espacio obturador, es comparable con un N2B y mejor que un estadio clínico 4. Además, que si presentan ganglios positivos en estos niveles, vamos a tener que la sobrevida global desciende significativamente. Por lo tanto, podemos decir que es comparable con el N del TNM, y se observa. Entonces, doctor, tienen que haber criterios a quienes hacer la disección ganglionar de ilíaca, de ganglios linfáticos laterales. Sí, están marcados acá en el cuadro. Para poder entenderlos mejor, vamos a la imagen que está aquí y vemos los dos niveles de reflexión peritoneal. Se va a trazar una línea imaginaria y todos aquellos tumores que su borde inferior esté por debajo de la línea, vamos a poder definirlos como cáncer de recto inferior, mientras que todos aquellos que estén por encima de la línea van a ser cáncer de recto superior. Entonces, a estos pacientes que tengan una tumoración de cáncer de recto inferior y tengan un T3 o un T4, se les tiene que hacer disección pélvica lateral.
Como les mencionaba, ¿no? Para el parte de recorrido anatómico, esta imagen la hemos visto. Trazamos una línea imaginaria en la reflexión peritoneal y todos aquellos tumores por la parte superior van a ir a lo que va a ser un mayor riesgo de metástasis por encima de la reflexión peritoneal. Pero aquellos que tengan o estén debajo de la reflexión tienen riesgo de metástasis tanto de forma ascendente como lateral. Es la importancia de esta exposición. ¿Qué tanto riesgo, doctor? Si hablamos de recto inferior y vemos que llega hasta la muscular propia, solamente llegando hasta la muscular propia tiene 9.2% de probabilidades de ser metástasis a los ganglios laterales. Si llega a la subserosa, 12.2%. Si llega a la serosa, pero sin invadir, sin sobrepasarla, va a ser de 23.5%. Y si sobrepasa o invade la serosa o órganos vecinos, tenemos una metástasis probable de 35.4%. Bueno, esta imagen es cómo se está representando la disección pélvica lateral que ya se ha realizado a un paciente. Tanto vemos que iba desde la ilíaca interna a la ilíaca común y todos los ganglios del espacio obturador. Lo que les mencionaba anteriormente, la controversia de hacer disección pélvica lateral a todos los pacientes. Aquí podemos apreciar cómo va a generar una dificultad o una disfunción, tanto sexual como urinaria. La disfunción sexual siendo la más frecuente, seguida de las funciones urinarias que van a asociarse a disuria e incontinencia. Por lo tanto, hay que escoger a qué pacientes hay que realizar esta disección. Bueno, entonces hasta aquí podemos hablar de dos grandes entidades. Una disección ganglionar lateral profiláctica y una disección ganglionar lateral indicada. La profiláctica es aquella a la que se va a realizar a todos que tengan un cáncer de recto bajo, independientemente de cómo estén los ganglios o de su tamaño. En cambio, la disección ganglionar lateral indicada es solamente para pacientes en los cuales tengamos ganglios linfáticos que se encuentren agrandados, entre comillas, sospechosos. ¿Cómo se encuentran estos ganglios? En una imagen antes de iniciar tratamiento. Tratamiento quirúrgico, no. Pretratamiento, es decir, antes de quimioterapia y radioterapia. Ahora, acá hay un dato importante. Menciona que sean mayores de 10 milímetros. Vamos a estar revisando varios artículos durante la exposición y este valor va a variar. Es decir, no va a ser solamente 10 milímetros. Podemos hablar de riesgo, incluso teniendo ganglios de más mayores a 5 milímetros, 7 milímetros o 8 milímetros, de acuerdo a la literatura que se toma. Para recalcar acá, en Japón ya se toma la decisión ganglionar lateral profiláctica. Sí, a pesar de las complicaciones que ya se han mencionado, se está realizando a todos aquellos pacientes con cáncer de recto avanzado, se hace una decisión ganglionar lateral profiláctica en Japón. Ahora, pero entonces hay que copiarnos, lo exteriorizamos, es decir, el manejo de Oriente, vamos a copiarlo en Occidente. No es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil, doctores? Porque primero, tenemos conflictos en la definición de cáncer de recto inferior. En Occidente, nosotros lo definimos de acuerdo a la endoscopía rígida o la proctosigmoidoscopía, que nos va a dar un valor desde el margen anal hasta los 15 centímetros, donde vamos a dividir en cáncer de recto inferior, medio y superior. En cambio, en Oriente, la definición va a ser un poquito más anatómica, y es de lo que les decía. Va a ser por debajo de la reflexión, como con el método que les mostré, de acuerdo a la imagen preoperatoria y de acuerdo a lo que se palpa intraoperatoriamente. Es decir, en los pacientes japoneses vamos a tener una variante que nos va a permitir que el paciente tenga un cáncer de recto, si la paciente es pequeña o el paciente es pequeño, a los 6 centímetros. Igual que un paciente más alto o más grande o de sexo varón, que esté a los 9 centímetros. Ojo que aquí se pierde el término de cáncer de recto medio. En Oriente se están mezclando ambos, tanto recto inferior como el medio. Y bueno, ese es el primer inconveniente. El segundo inconveniente es con respecto al manejo de la patología. Mientras que acá, o en Europa, el que va a hacer el trabajo de la anatomía patológica netamente es el médico especialista en anatomía patológica,
y nos va a dar el margen de resección circunferencial al día siguiente o los días posteriores. En Oriente, los cirujanos son quienes cosechan los ganglios linfáticos inmediatamente acabada la cirugía. Por lo cual, en Oriente, vamos a tener no menos de 20 ganglios sacados del mesorrecto, una buena cantidad. Pero esto va a ser mucho más difícil que tener ese margen radial o circunferencial, que es importante también para definir la recurrencia de nuestros pacientes. Y por último, pero no menos importante, va a ser la diferencia entre las características de masa corporal entre el paciente de Oriente con el paciente de Occidente. Especialmente pacientes de Oriente, de sexo masculino, donde el índice de masa es muy bajo, vamos a tener que es mucho más difícil realizarle una disección pélvica lateral a pacientes obesos, con obesidad mórbida o con algunas otras comorbilidades que van a dificultar que se puedan preservar los nervios. Por eso es que no es tan fácil exteriorizar esos estudios. Aquí tenemos un estudio que logra comparar Oriente con Occidente. Estamos comparando Japón con Países Bajos en el tratamiento de cáncer de recto. Y se están apareando 3 grupos. Radioterapia más disección total de mesorrecto, la disección de mesorrecto dental y la disección pélvica lateral, agregada a lo que va a ser el tratamiento quimio-radioterapia. Aquí podemos apreciar que la recurrencia al hacer solamente decisión de mesorrecto, es decir, no disección pélvica lateral ni quimioterapia y radioterapia, está duplicando la recurrencia en ambos casos, ¿ya? Y que los parámetros entre radioterapia y disección de mesorrecto y disección pélvica lateral nos da valores bajos de recurrencia. Entonces se podría concluir que nosotros hacemos, que va a ser una radioterapia y una disección total, da un buen control, va un buen control local. Ojo, no estamos hablando de ganglios laterales, solamente el control local. Entonces, hay que tener en cuenta que esos valores no están determinando la posibilidad de que presente una recurrencia. ¿Qué hace si los ganglios linfáticos no están aumentados de tamaño? En Occidente, disculpen, nosotros no estamos haciendo disección pélvica ganglionar profiláctica, pero sí deberíamos hacer énfasis, y de eso se trata la exposición del día de hoy, sobre todo dirigiéndonos a lo que va a ser la disección ganglionar lateral indicada. Bueno, continuamos con la exposición. Y la pregunta importante, una de las preguntas importantes acá ¿es la quimioterapia neoadyuvante con decisión total de mesorrecto suficiente tratamiento para los ganglios linfáticos laterales aumentados de tamaño? Estos hallados antes de inicio del tratamiento. Bueno, hay 3 estudios bastante importantes que quiero compartir con ustedes. Este estudio trabaja en 412 pacientes que han recibido quimioterapia y radioterapia, seguido de una decisión total de mesorrecto, que además los ganglios linfáticos laterales recibieron radiación. Nos dan los siguientes valores. Bueno, hay que tener en cuenta que acá se han tomado los ganglios positivos o afectados, ganglios que tengan un tamaño mayor a 0,5 centímetros por radioterapia, por resonancia magnética nuclear. Encontramos que estos pacientes tuvieron una recurrencia en 29 pacientes, que representa el 7.9%, ¿ya? Y podemos concluir que a mayor tamaño del nódulo que ha sido hallado pre-tratamiento, mayor va a ser el riesgo de recurrencia, lo cual nos dice que tenemos una relación directamente proporcional. Otro hallazgo de este estudio es que la presencia de los ganglios negativos o positivos va a depender bastante de lo que va a ser el tamaño. Bueno, en este caso, en los ganglios negativos, solamente se encontró 8 casos que presentaban recurrencia, mientras que en los ganglios positivos en mesorrecto tuvieron 12% de recurrencia en ganglios laterales. Ahora, mientras que si los ganglios linfáticos laterales fueran menores de 5 milímetros, tuvieron una recurrencia solamente de 7 pacientes.
pero si fueran mayores de 5 milímetros, tuvimos 17 pacientes. Ahora, mezclemos estos dos datos. La presencia de positividad o negatividad en las adenopatías asociados a los nódulos laterales. Si teníamos ganglios negativos y un tamaño, un nódulo mayor de 10 milímetros, 50% de estos presentaron recurrencia. En cambio, si es que tuvieron ganglios positivos en mesorrecto y tuvieron un valor en los ganglios laterales entre 5 a 9.9, el 35.7% ya tuvieron recurrencia. Y ni hablar de los que tuvieron más de 10 milímetros. Casi todos, 7 de 8 casos tuvieron una recurrencia, es decir, 87.5% tuvieron recurrencia. Ahora, un dato bien importante que quiero recalcar acá es que si tenemos un hallazgo de un nódulo pretratamiento y recibe quimioterapia y radioterapia, no va a afectar la posibilidad de que ese nódulo pueda hacer una recurrencia lateral posterior. Para que quede claro, en esta imagen nosotros podemos apreciar acá la resonancia magnética nuclear y la tomografía de un paciente que presentó en la flechita un nódulo de 12 milímetros, del cual, de estos 12 milímetros, el paciente recibió radioterapia, quimioterapia y cirugía. Esa es su tomografía a los 5 meses. No hay nódulo, ¿cierto? Ojo, no se realizó disección pélvica lateral. Y 13 meses después, es decir, a los 18 meses de haber sido operado, ya tenemos una recurrencia pélvica lateral. ¿Qué nos dice esto? Que la quimioterapia y radioterapia pueden disminuir los ganglios, el tamaño de los ganglios, incluso hasta desaparecerlos como vemos en la imagen, pero no afecta el valor de la recurrencia posterior. Lo mismo nos dice este estudio, lo que les mencionaba. La posibilidad estimada de recidiva lateral va a ser directamente proporcional al tamaño de los nódulos linfáticos laterales. De 5 milímetros, 10%, 10 milímetros, 45%. Más de 15 milímetros llegan incluso a un 80%. En el estudio también 42 pacientes con recidiva lateral no tenían enfermedad metastásica a distancia, lo cual sugiere que debe ser considerado una enfermedad local o locorregional, por lo cual debe entrar a tratamiento con disección pélvica lateral. La disminución del tamaño de los ganglios linfáticos en la resonancia magnética después del tratamiento neoadyuvante no afectó a la posibilidad de recurrencia lateral, lo que les acabo de mostrar con las imágenes. Ese es otro estudio muy parecido, ¿ya? Para no ser muy largos, solamente se incluyen acá los ganglios mayores de 5 milímetros, los criterios de inclusión son parecidos, también se le dio radioterapia a los ganglios laterales, ¿ya? Presacros, ilíacos internos, ilíacos externos y comunes. Igual, y el índice de recurrencia locorregional, sin hacer la disección pélvica lateral, solamente con quimioterapia y radioterapia no ayudando, fue de 4.1, o sea, 18 casos, y locorregional, 7.9% o 35 casos. Y a distancia, bueno, 12.2%. En casos de recurrencias locorregionales, mayormente, ya vamos a ver que las recurrencias son laterales, 20 casos, centrales, 25 casos, y las pélvicas y centrales, un 15.1%, que son 8 casos. Bueno, a ese estudio también menciona algo muy importante. Si tenemos 2 o más ganglios, ya tenemos un riesgo relativo de un 31% de recurrencia. Y si tenemos un índice, es decir, ganglios positivos sobre ganglios totales sacados, mayor a 0.3, vamos a tener un 71% de probabilidad de que tenga una recurrencia más adelante, antes de los 5 años. Estas dos tablas nos hablan sobre el número de ganglios, lo que nos mencionaba en la primera tabla, antes del pretratamiento, también va a ser directamente proporcional a la posibilidad de recurrencia lateral. Y la tabla B se parece a la conclusión del estudio anterior, donde nos habla que el tamaño de los nódulos pélvicos laterales diagnosticados en el pretratamiento son directamente proporcionales al riesgo de recurrencia. Bueno, esa es la conclusión a la que se llega de esos estudios, ¿no? Fue un factor pronóstico para la recurrencia pélvica lateral, lo que les he mencionado,
en el cáncer de recto inferior, a pesar de la quimioterapia y radioterapia con cirugía curativa. Un tercer estudio también nos menciona que un estudio de 900 pacientes con cáncer de recto primario recibieron resección quirúrgica después de haber recibido quimioterapia y radioterapia posterior con afección de ganglios laterales, sin disección de ganglios pélvicos laterales. Nos dice que, vamos a notar acá, el tamaño de los ganglios laterales va a ser mayor, una recurrencia, tanto en el periodo libre de enfermedad como la supervivencia global va a verse afectado, va a ir disminuyendo. Bueno, acá como les mencionaba, la recurrencia locorregional puede desarrollarse incluso en ausencia de compromiso de margen circunferencial. Y que actualmente esto implica que los patrones de recurrencia locorregional han cambiado, mientras que la mayoría de recidivas locorregionales pueden ser centrales, es decir, en la anastomosis o anterior hacia lo que es vejiga, cuando solo se realizaba una decisión total de mesorrecto. De forma que actualmente la forma de recidiva es lateral y posterior, es decir, va a ser presacra o va a estar en los ganglios linfáticos laterales, desde que se adoptó nuestro gol estándar, es decir, quimioterapia y radioterapia combinada con decisión total de mesorrecto. Bueno, doctores, creo que hasta aquí podemos concluir lo que esos estudios nos mencionan. Lo que nos dicen es que definitivamente la presencia de ganglios sospechosos aumenta el riesgo de recurrencia locorregional. Además que es directamente proporcional el tamaño de los ganglios con la posibilidad de presentar una recurrencia y que el tamaño de estos también es influyente. Lo que les mencionaba, ¿no? Para no hacerlo muy largo. Bueno, otra pregunta importantísima en esta exposición es resultado de la quimio-radioterapia neoadyuvante combinada con la disección anular lateral indicada. Ojo, acá ya solamente hablamos de la disección anular indicada. Bueno, como se mencionó anteriormente, la indicada va a ser solamente aquellos que presenten ganglios aumentados de tamaño de forma significativa. Va a variar de acuerdo al estudio, así que no podemos definirlo en este momento. ¿Ya? Pero nosotros vamos a tomar mayores de 5, mayores de 7, mayores de 10, dependiendo del estudio que realizamos. Acá en este estudio vemos que de 80 participantes, tuvieron 32 presentaron una recurrencia, identificaron metástasis en ganglios linfáticos laterales, de los cuales podemos medir que se ha tomado una tabla, la tabla 2, va a estar comparando el tamaño del nódulo pélvico lateral antes y después de la quimioterapia, quimio-radioterapia. Entonces, vemos que sí disminuyen de tamaño en ambos grupos y es significativamente estadístico. Entonces, ¿esto contradice nuestro estudio? Para nada. Todo lo contrario. Nos hace entender de que los ganglios aumentados de tamaño o sospechosos, como venimos mencionándolos, van a seguir aumentados a pesar de la quimio-radioterapia. Y que algunos ganglios negativos que no han sido, que han recibido quimio y radioterapia pueden disminuir de tamaño, pero que ante la duda y la sospecha debe realizarse disección pélvica indicada. Bueno, esas tablas, para no olvidar que siempre y cuando se tengan ganglios linfáticos positivos, definitivamente la supervivencia global y el periodo libre de enfermedad va a verse afectada significativamente, ¿no? Ambos significativamente, como estadísticamente significativo. Este otro estudio incluye a 77 pacientes con cáncer recto, quienes se realizó quimioterapia y radioterapia, y nos demuestra que a pesar de solamente tener sospecha de esos pacientes, 33% en la sospecha, es decir, estaban aumentados de tamaño, sí tuvieron metástasis, un 33.3%. Ahora bien, también nos dice y nos da un valor de un factor de riesgo que es importante, que nos dice que los ganglios positivos, ya sean previo o después de la quimioterapia, si bien disminuyen de tamaño, tener nódulos mayores a 10 milímetros nos aumenta el riesgo 2.39 veces el riesgo de que ya tengamos metástasis ganglionar pélvica lateral. Bueno, entonces, la quimioterapia o radioterapia puede esterilizar ganglios laterales quirúrgicamente sospechosos.
Sí, pueden disminuirlo de tamaño, sí, efectivamente. Se presenta que el estudio, que si el tamaño de los ganglios linfáticos determina la resonancia magnética lunar después de la quimioterapia, es un predictor significativo. Más que eso, nos da a entender que sí pueden disminuir de tamaño en ambos casos los ganglios linfáticos, pero que ante la sospecha y la duda hay que demostrarlo con anatomía patológica. Y que los resultados del cáncer del recto medio inferior, siempre ante los ganglios o nódulos sospechosos, habría que evaluarlo. Ese estudio es el que más me ha gustado y el que menciona las características más importantes de la exposición. ¿Por qué? Entonces, se trabaja con 127 pacientes divididos en dos grupos, un grupo al cual solamente se le hizo incisión total de mesorrecto y al otro, de 38 pacientes a los cuales presentaban ganglios sospechosos, se le hizo incisión total de mesorrecto después de haber recibido quimioterapia y radioterapia, más disección ganglionar pélvica lateral. Entonces, doctor, acá el primer grupo es nuestro gol estándar y el segundo grupo es nuestro gol estándar más la disección ganglionar pélvica lateral indicada. ¿Y qué valores nos dan? ¿En qué concluimos? Que los pacientes al final de un estudio de 5 años tienen una supervivencia global similar. O sea, no es significativamente estadístico. ¿Por qué? Ojo, hay que tomar ese estudio con pinzas y tenerlo en cuenta que estamos dándole la misma calidad de vida a pacientes que tenían ganglios sospechosos que a otros, la misma calidad de vida y la misma cantidad que a pacientes que no tenían ganglios sospechosos. Además que hay que recordar que han sido pocos pacientes. 127 pacientes puede ser un sesgo de información, por lo cual este estudio estaría para repetirse y ampliarse en un estudio multicéntrico y con mucha más población y poder definirlo mucho mejor. Pero por lo pronto podemos decir que esta supervivencia se ha mejorado cuando se ha hecho disección pélvica lateral a los pacientes con ganglios pélvicos laterales sospechosos, es decir, aumentados de tamaño. Este otro estudio, ya para no hacerlo muy largo, es una estudio de 77 pacientes, en los cuales presentaban pacientes con metástasis ganglionar lateral, fueron 31 pacientes, o sea, el 40%. Nos dicen que si presentan nódulos laterales antes del estudio, antes del before CRT, que es la quimio-radioterapia, nos dice que sí, efectivamente, y nos da incluso un riesgo relativo de 9.1 veces de tener más riesgo de metástasis que otros que tienen menos de 8 milímetros. Y también comparan su supervivencia global teniendo acá un valor significativamente estadístico, ¿no? Pero no es significativamente estadístico la presencia de las adenopatías en sí. Otro estudio retrospectivo que compara ya no nuestro gol estándar, ojo, sino está comparando la presencia o la ausencia de quimioterapia, es decir, quimio-radioterapia. La quimioterapia y radioterapia más disección total de mesorrecto más disección ganglionar lateral versus solamente cirugía, no quimioterapia y no radioterapia. Y notamos pues la importancia de la quimio-radioterapia para estos pacientes, ya que aquellos que no recibieron quimioterapia y radioterapia, vemos que su supervivencia global disminuye y su supervivencia también libre de enfermedad también disminuye significativamente. Y peor aún, la recurrencia local aumenta exponencialmente. Vemos la línea azul, aquellos pacientes que recibían quimio, radioterapia, cirugía, más disección pélvica lateral, tuvieron solamente de recurrencia 3.5%, mientras que aquellos que no recibieron quimio radioterapia tuvieron una recurrencia de 39.6%. Eso es bastante significativo para ese tipo de pacientes. Entonces, ya para concluir, y no hacerlo más largo, en Oriente se debería tomar en cuenta que se debe hacer de disección ganglionar pélvica lateral a nuestros pacientes en los cuales estén indicados. Y a pesar de que ahorita, sin embargo, no hay evidencia, lo está escrito que se debe iniciar a todos, se debe empezar a hacer de disección pélvica lateral indicada para poder disminuir
y mejorar la supervivencia global del paciente. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Esas son características ya de los estudios. El estudio muestra que los ganglios laterales que están agrandados en imagen, existe un riesgo relativo de recurrencia lateral a pesar de quimioradioterapia y la decisión total, ¿no? Que es directamente proporcional. Además que alrededor del 40% de pacientes tienen una recurrencia lateral, no tienen una propagación a distancia, por lo cual se debe ser considerado una enfermedad locorregional y debe ser tratado como parte de la cirugía. Además, si el paciente tiene ganglios linfáticos laterales agrandados y se somete a una disección lateral, demuestra que van a presentar un 66% de metástasis y una sobrevida de enfermedad podría llegar incluso hasta el 84%, que es aumentar bastante la sobrevida global. Estas últimas diapositivas nos mencionan sobre lo que debemos tener en cuenta o a quiénes hacerle la disección pélvica lateral, ¿no? Dividiéndolo en riesgo bajo, moderado y alto. Se va a hacer disección ganglionar pélvica lateral a los pacientes que tengan moderado y alto. Bueno, un paciente con bajo factor de riesgo va a ser un T1, un T2 o un T3 precoz, estudiado por resonancia magnética, y que no tengan ganglios sospechosos. Un moderado, un T3 y un T4, sin presencia de ganglios linfáticos. Pero ya es de alto riesgo, cuando, independientemente del TN, del tamaño, cuando ya se encuentran adenopatías sospechosas. ¿Ya? Bueno, esto es lo que se hizo hace tiempo, una solicitud al servicio de imágenes dirigidos por nuestros asistentes, en los cuales pedían que por favor se les informe la cantidad de ganglios linfáticos localizados en el mesorrecto y también los que estaban localizados de forma lateral y medir lo que les mencionaba en su eje corto el tamaño de los ganglios linfáticos. Este dato nuevamente, el que se incluye en la parte 2, el grupito B, es para poder determinar la probabilidad de recurrencia de acuerdo al tamaño de los ganglios linfáticos. Bueno, eso es todo. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Los dejo a continuación con el doctor Jan. Gracias, doctor. Bueno, vamos a compartir algunas apreciaciones, algunos resúmenes sobre lo acontecido, sobre lo que el doctor Johan acaba de exponer. Hay una votación. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor, doctor Rojas? Muchas gracias. A ver. ¿Se puede ver la votación, por favor? De acuerdo a lo que ha comentado, solamente para dar inicio a... La pregunta dice, ¿cuál sería su manejo global para aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer de recto inferior, sin metástasis a distancia, que antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, oncológico se entiende, presentarse ganglios linfáticos laterales aumentados de tamaño mayor a 1 centímetro, que es lo mismo decir 10 milímetros? Entonces ahí tienen para las opciones para votar. Muy bien. A ver, doctora Tagle, doctor Capristán, doctora Cristina, doctor Chu, doctora Lisette, doctor Mirko. Buenas noches, doctor Mirko. Doctora Zaide. Muy bien. 8 segundos para terminar la votación. 8, 7. Listo. Finalizamos la votación. Compartimos los resultados. Bueno, prácticamente el 83% ha marcado que si presentase ante esta situación un paciente con esas características, les daría quimioterapia, radioterapia neoadyuvante, luego seguiría una cirugía que sería una incisión mesorrectal total más disección lateral pélvica, ¿no?
Son los resultados de la votación. Muy bien. Entonces, un ratito, doctor Johan. Solamente para aclarar algún punto. Que ya lo había presentado. Solamente para remarcar. Cuando yo tengo cáncer de recto inferior, lo que tengo que llevarme es la grasa mesorrectal, que incluye los ganglios mesorrectales precisamente, los ganglios del recto inferior, un poco más difícil el ganglio del recto superior, pero también se incluye. Entonces se incluye los ganglios del recto superior que está en esa grasa mesorrectal, se llama mesorrectal porque está alrededor del recto. Rectal inferior, obviamente se puede llevar la rectal media, mesorrectal, y la guía clínica del TNM incluye la ilíaca interna, tal como había puesto en su exposición. Y supuestamente el límite, que se ve acá, perdón, este de acá, este límite, era la fascia mesorrectal. Ahora, existen otros ganglios que no están incluidos como regionales, que es los ganglios ilíacos comunes, los ganglios ilíacos externos, los ganglios obturadores. Que si yo observo en las imágenes antes de iniciar cualquier tratamiento que están aumentados de tamaño, son sospechosos de malignidad, ya si usamos el sistema actual de TNM se considera pues que esta es una enfermedad que básicamente es una enfermedad sistémica, pasa a ser una metástasis a distancia. Pero lo que la exposición dice que si tomamos en cuenta este detalle de recto inferior, la metástasis no solamente sería regionales, sino hay que considerar estos ganglios, que ¿quiénes son estos ganglios? Los ganglios obturadores, los ganglios de la ilíaca interna, proximal, ilíaca externa, y los ganglios ilíacos comunes como ganglios linfáticos regionales y no a distancia. Entonces ahí choca el concepto. La escuela oriental, la escuela japonesa, dice que no debemos considerarlo como metástasis a distancia y el cirujano tiene que intervenir ahí. En cambio, la escuela occidental, la que muchas veces usamos la NCCN, dice no, y el cirujano a veces se puede lavar la mano, no, no es mi trabajo, y es sistémico, le corresponde a oncología médica hacerlo, pero ya como acaba de ver el doctor Johan Rojas en la exposición, a veces eso no es suficiente. Entonces es lo que ustedes han respondido en casi el 83% de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone esta nueva estandarización? Porque el estándar es eso, el estándar es, si tengo cáncer de recto inferior avanzado, yo le voy a dar quimioterapia, radioterapia, después lo que sigue es la excisión mesorrectal, con su fascia que lo rodea. Y si tiene metástasis más afuera de eso, o sea, ya no incluye los ganglios linfáticos laterales, por eso se llaman laterales, porque están laterales al mesorrecto, ya el cirujano acabó ahí su labor y se acabó. Entonces, acá vemos pues precisamente que desde la rectal inferior, la excisión mesorrectal incluye esto, pero lo que propone la nueva estandarización es esto. Pero no le vamos a hacer a todos, como suelen hacer muchos hospitales japoneses, digamos, a todos los ganglios linfáticos laterales, solamente aquellos aumentados de tamaño. Yo quisiera ver, preguntarle, doctor Johan Rojas, ¿qué tan factible será realizarlo esto en nuestro servicio de cirugía oncológica? Donde muchas veces el informe dado por la resonancia solamente me habla de compromiso de ganglios y no me menciona el tamaño, ni tampoco el número de ganglios, peor el cociente, que eso ya es una cosa patológica. Doctor Rojas. Sí, doctor. Bueno, como usted bien ha mencionado, ¿no? La iniciativa o el trabajo, lo que nosotros queremos plantear es la posibilidad de realizar esto en nuestro servicio, pero como disección pélvica ganglionar lateral indicada. Pero con respecto a la factibilidad, va a depender bastante del apoyo de lo que va a ser tanto radiología, para poder un buen informe, un buen informe sobre todo los ganglios laterales, la presencia, la ausencia y el tamaño, además de asociarlo con una técnica quirúrgica adecuada y un buen conteo de los ganglios linfáticos
tanto, tanto para los ganglios linfáticos laterales como el mesorrecto. Pero lo ideal sería incluirlo en nuestra práctica clínica diaria, como parte de un protocolo donde se pueden tomar factores, no solo los factores de riesgo de la última diapositiva, sino incluir el sexo femenino, la localización del tumor, el tamaño del tumor y también el tamaño tumoral con respecto a la expansión tumoral, o sea, decir, un T3 y un T4. Doctora Lisset Fernández, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Doctora, bueno, usted que ya es una flamante radioterapeuta, dígame, Pero cómo manejan en el servicio la irradiación a los ganglios linfáticos laterales? ¿Los incluye dentro de su campo como se ven en esos artículos? bueno, nosotros con respecto a lo que usted hace, bueno, esa pregunta, nosotros tenemos una definición para el tratamiento del cáncer de recto con respecto a lo que es ver los límites. Tenemos un consenso de la RTGO donde nos menciona cuáles son nuestros límites, por ejemplo, a nivel superior, inferior. Y dentro de ello, por ejemplo, nosotros tenemos por ejemplo, que a nivel lateral se incluye donde nosotros llegamos a dar hacia el hueso pélvico, en la parte anterior, 1 centímetro posterior a la vejiga, pero no hace un consenso directamente sobre los ganglios laterales. Es decir, nosotros englobamos todo esto como con la RTGO, por ejemplo, de acuerdo a nuestros márgenes. Superior, bifurcación de las ilíacas comunes de L5S1, lateral hasta el hueso pélvico, anterior 1 centímetro por debajo, posterior a la vejiga, y en la parte inferior, pues vamos a lo que es el mesorrecto y el piso pélvico, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de cómo esté ubicada la enfermedad en sí, ¿no? Que sería el tumor grosero. Y también tendría que ver mucho con respecto a cuánto nosotros le vamos a dejar. Por ejemplo, si estamos frente a un caso donde sabemos que es un tratamiento químico con radioterapia preoperatoria, nosotros le vamos a dejar un tratamiento de una dosis de 45 grays en 25, y si vemos que el tamaño tumoral es grande, le podemos dar un bus. Y también si hubieran ganglios comprometidos, le daríamos un bus adicional a esa zona para evitar que vuelvan las recidivas posteriores, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del paciente, pero nosotros sí nos manejamos con lo que es la RTGO, ¿no? Que es el que nos da cómo debemos hacer estos márgenes. Muy bien, yo hubiese querido pues que también esté acá un oncólogo aquí. Me hubiera gustado saber el tema antes para poder dar un poco de Ah, imágenes. sí, sí. Para- Le comentaré que es nuestra tercera reunión, que recién hemos empezado a manera de hacer Zoom. Y bueno, como todo lo que recién comienza, tenemos algunas de estas fallas, falencias quizás en la hora de administrar o enviar los mensajes, ¿no? Pero estamos mejorando y esperamos hacerlo más partícipe en este tipo de reuniones. Porque, por ejemplo, y eso siempre le digo a mis alumnos, ¿no? El manejo del cáncer es multidisciplinario, ¿no? Definitivamente. O sea, este paciente tiene que ir primero a QTRT si estamos hablando de cánceres avanzados de reto inferior, definitivamente. Sí, claro. Y de acuerdo a eso, ya manejarlo por nuestro servicio. Pero justamente nuestra pregunta, por ser una reunión académica del Servicio de Cirugía Oncológica, era, ¿tenemos que quedarnos en la incisión mesorrectal? Hemos visto que quizás con la quimioterapia y radioterapia no sea suficiente. Quizás hay un porcentaje de Es recurrencias. que nosotros, por ¿No? ejemplo, cuando nosotros damos ese bus que le mencionaba, nosotros sí, aparte, como es una quimio y radioterapia, nosotros damos al mesorrecto y a la región presacra, ¿no? Y envolvemos especialmente donde está la tumoración, ¿no? Entonces, la finalidad, pues, es evitar que queden células clonogénicas y que el cáncer vuelva a recurrir. Por eso es que la quimio y la radioterapia, una vez que se da, antes de la quimio-radioterapia, lo importante es tener imágenes, como ya mencionaron, que es la resonancia magnética, para poder evaluar bien la zona, ¿no? Y si nosotros pudiéramos fusionar esa imagen con la radioterapia, es decir, con nuestro equipo, sería mucho mejor, por ejemplo, que tener una imagen que tenemos bueno, en nuestro sistema, ¿no? Porque al fusionar las imágenes, a nosotros nos permitiría unir la imagen del paciente con nuestro sistema, la tomografía que hacemos de simulación, y sería mucho más, podríamos decir, exacto, ¿no? Dar la zona exactamente de tratamiento.
Es decir, con la resonancia nos ayudaríamos mucho mejor. Y Claro. posteriormente a la quimioradioterapia, dándosele ya luego este tratamiento, una resonancia de control para ver cómo quedó. Pero obviamente la cirugía es la que con la anatomía patológica nos va a decir si ha habido una respuesta o no, o ha habido algún efecto de la quimioradioterapia, si ha tenido respuesta completa, respuesta parcial, ¿no? Entonces, eso sería también importante evaluar, ¿no? Posterior. Ujú. Sí, porque gracias por el aporte, muy importante ese detalle. Entonces, miren, esta política, esto que queremos implementar, no es tanto experimental, sino son dos manejos de dos escuelas diferentes, la asiática y la occidental. Yo no creo que sea tan difícil, o sea, tomarnos el tiempo de empezar a leer resonancias magnéticas y ver los espacios laterales donde están los ganglios linfáticos obturadores, ilíaco interno, ilíaco común, y tomarle unas medidas, ¿no? Claro, con el apoyo del servicio de imágenes. O sea, si nosotros ya vemos que hay ganglios sospechosos aumentados de tamaño, ahí viene la duda, ¿debemos considerarlo metástasis ya a distancia? Clínicamente, radiológicamente, eso lo hacemos con cáncer de cervix, por ejemplo. Si nosotros tenemos un cáncer de cuello uterino y hay presencia de ganglios linfáticos regionales, de frente es un estadio 3C, por ejemplo, y no es necesario tomarle biopsia. Entonces, o sea, es un diagnóstico clínico que se hace por imágenes. Entonces, pero el asunto está que si llega al servicio de oncología médica, por acá tenemos que ya no la veo, bueno, oncología médica, va a decir, bueno, ya tiene metástasis, entonces mi esquema de quimioterapia va a cambiar. Entonces, todo parte que si ellos ya lo consideran, quizás ya nunca llegue a nosotros. Porque si yo digo, no, ya tiene un cáncer de reto inferior, no, ya tiene ganglios linfáticos laterales aumentados de tamaño, no, ya es un estadio M1A y por lo tanto es un estadio clínico 4. Cuando en realidad lo que plantea esta exposición, con todos los documentos que se está diciendo, es que no debemos finalmente mandarlo a estadio clínico 4 al paciente, debemos darle una chance como ganglio linfático regional, cambiar el TNM y tratarlo, porque hasta un 40% de los pacientes que tienen metástasis al ganglio linfático laterales no lo tiene a distancia. O sea, estamos hablando de un porcentaje grande de pacientes que con la ayuda quirúrgica multidisciplinaria, obviamente, tiene chance de ser tratados y mejorar su pronóstico de sobrevida. ¿No? No sé qué dice el doctor Mirko Benko, que nos acompaña por acá. Buenas noches con todos los participantes. En primer lugar, felicitar a Johan por su exposición. Se ve que ha leído bastante para esta noche. Y es importante, ¿no? Las premisas de cómo iniciar básicamente el estadiaje imagenológico, ¿no? En este caso en cáncer de recto. O sea, básicamente las resonancias, y ahí es el punto de discusión, ¿no? Que a veces nosotros también, por ahí los radiólogos nos hacen patalear, dado que no nos miden los ganglios, no nos reportan, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque si al inicio comenzamos cojeando, imagínense, ¿no? En el transcurso de... pero eso sería un punto clave, es cuestión de coordinar y conversar, ¿no? Con imagenología, sobre todo, ¿no? Con radiología. Eh, Otro punto, no sé, de repente, ¿no? Dada la pregunta que se planteó al inicio, bueno, al término de la exposición, todos coincidieron, ¿no? Quimio, radio, un paciente, luego se opera, y si ha tenido un ganglio más de 1 centímetro o sospechoso imagenológicamente, hacer la disección pélvica lateral, ¿no? O lateral, disección lateral, como está mencionando. Pero ¿qué pasó o qué pasa luego de que recibe quimio y radio y ya no hay ese ganglio, desapareció? O de repente fue menor de 1 centímetro, se quedó en sospecha nada más. ¿Hacemos igual la disección o de repente podríamos plantear con el apoyo de gastro una biopsia de ganglio centinela? No sé qué habrá leído Johan sobre eso. O el resto de residentes, tal vez. Doctor Johan, por ahí usted lo mencionó en su posición. Claro, la biopsia de ganglio centinela en cáncer colorectal o rectal en este caso, ¿no? Doctor Johan, Mm, o sea, la Bueno, pregunta básicamente es, si yo lo encuentro aumentado de tamaño, sospechosa de malignidad,
pasa por oncología médica, recibe su quimio radio y su radioterapia, y después vuelve a tener un control de imágenes post tratamiento neoadyuvante. Y ese ganglio ya no lo encuentro aumentado de tamaño. ¿Hago de igual manera, me quedo con la excisión mesorrectal solamente o le hago la disección pélvica lateral? Hay que ser bien claros en esta parte. El valor que se debe tomar en cuenta o debe tenerse en cuenta es la presencia o no y el tamaño de los ganglios antes de iniciar tratamiento. Es decir, las imágenes deben ser antes de iniciar quimio y radioterapia. Aún así, yo en el control, después de la quimio y radioterapia, encuentro que no tenga ningún ganglio aumentado de tamaño, tiene que ir a disección ganglionar pélvica lateral. Eh, Independientemente de que sea guiado o no por gastroenterología, este paciente, si ha tenido ganglios sospechosos al inicio, debe hacerse disección ganglionar, no ir a ganglio centinela, sino debe realizarse la disección ganglionar lateral. Muy bien, yo estoy de acuerdo con ese concepto que él menciona en cuanto a la lectura. Es básicamente lo mismo con el tumor primario. Me explico. Cuando yo tengo un cáncer de recto inferior, digamos, le voy a poner un número, 5 centímetros, ulcerado, exofítico, el paciente va a quimioterapia y radioterapia. Luego que termina la quimioterapia y radioterapia, luego tiene un control colonoscópico muchas veces y tiene un control imagenológico. Y muchas veces ya no observamos ni con el examen dígito rectal presencia de lesión. Pero igual ese paciente, por ser un adenocarcinoma, por estar ubicado en el recto inferior, tiene que ir igual a la cirugía, ya sea por recesión de abdomen perineal o recesión anterior al trabajo de recto. Y recién, como dijo el doctor Benco, es el patólogo el que realmente me va a decir si hay una buena respuesta patológica completa, que se puede conseguir hasta en un 15-30% de los pacientes. Hemos tenido en el servicio, junto, me acuerdo, con el doctor Chu y el doctor Renzo Núñez, un paciente de esas características, de recto inferior, que recibió quimioterapia y radioterapia, sacamos los piezas, sacamos los ganglios y no había evidencia de tumor primero ni de ganglios. Pero es el patólogo, es el único que nos puede decir. Ahora, con los trabajos que él ha presentado, él dice, lo que manda es la imagen de inicio, la imagen de resonancia antes de empezar cualquier tipo de tratamiento. En este caso, quimioterapia o radioterapia. Esa es la que manda. Si se reduce, no me garantiza nada. Igual tengo que sacarlo, porque ya se encontró aumentado de tamaño. Entonces, básicamente es similar. Ahora, los estudios de biopsia de ganglio centinela para cáncer colorectal está en sus pininos, no está estandarizado y básicamente se utiliza para cánceres precoces, por ejemplo, mucosa submucosa. Si estamos hablando de cáncer de recto avanzado, que es la exposición, no se implicaría en este concepto, ¿no? Y peor si ha recibido una terapia neoadyuvante antes de la cirugía. Entonces, por ahí aclarando algunos conceptos, pero tampoco la idea es mala. Porque hay un estudio japonés en curso, que todavía no, el japonés-coreano en curso, que hace la pregunta que hace el doctor Benko, que está haciendo ese mismo ensayo. O sea, hay un grupo que recibe, se le hace una resonancia, le encuentran ganglios positivos en las imágenes laterales, le dan quimioterapia y después le vuelven a tomar resonancia. Si sale negativo, ese brazo sencillamente no le hacen nada, no le hacen la disección lateral pélvica y a otro brazo sí, y van a ver las diferencias. O sea, es un ensayo clínico que está en curso, que nace de la pregunta del doctor Benko. Entonces, pero bueno, por ahorita la regla japonesa manda que tiene que sacarse sí o sí para demostrar precisamente la respuesta patológica completa. Vamos a ver qué dice ese ensayo japonés-coreano que todavía está en curso, que todavía va a terminar en mayo de 2024. Así es, doctor Ian. Justamente por ahí va dirigida la pregunta, ¿no? Yes. Pero sí, yo creo que sería una buena opción, ¿no? Obviamente hay que esperar el desenlace de la finalización de ese ensayo, de ese estudio. Pero Claro. yo creo que por ahí va a ir la respuesta. Sí. Igual, preguntarle por ahí a la doctora de radioterapia, la doctora Lisette. Buenas noches, doctora. A los Buenas pacientes noches. que mandábamos o que mandamos, ¿no? A quimio, radio, por lo general vienen los pacientes en estadios 2, 3, ya localmente avanzados, ¿no? La respuesta por lo general es pobre o intermedia, ¿no? Es
bueno, por los casos que he podido ver y reevaluarlos, ¿no? Por lo general no hay una respuesta completa en cáncer de recto. ¿Ustedes esperan siempre hasta a la finalización del tratamiento con quimio radio concurrente para reevaluar al paciente, o en el interín van reevaluando para ver si es que realmente está respondiendo el paciente? Porque para no dilatar de repente el manejo quirúrgico. Doctor Benco, buenas noches. Con respecto a su pregunta, mire, primero hay que tener las cosas bien claras. Primero, si el paciente va a querer ser operado o no. Porque si el paciente no quiere ser operado, usted le da un tratamiento de radioterapia, una dosis de 54 grays, y esa sería la dosis completa de radioterapia. Pero si el paciente quiere ser operado, va a lo que usted menciona, que es un tratamiento de quimio-radioterapia preoperatoria, donde la dosis llega aproximadamente a 45 grays en 25 sesiones. Lo ideal sería de que el paciente sea evaluado diariamente, porque no olvide que tenemos errores tanto en el tratamiento, tanto errores que no es solamente de la planificación, de lo que nosotros hacemos en el contorneo, sino también hay errores sistemáticos, hay errores aleatorios que se dan, por ejemplo, al momento del posicionamiento del paciente cuando va a ir a tratamiento con radioterapia. Y no olvide que la radioterapia es diaria, todos los días. Entonces, esos errores se pueden dar, por ejemplo, en el momento que se da el tratamiento, el paciente en el posicionamiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros todos los días deberíamos estar vigilando en el equipo cuando se le da el tratamiento, ver el posicionamiento, ver cómo se encuentra este paciente, si es que hay márgenes entre lo que se ha planificado con lo que estamos viendo en el momento del tratamiento, y pues lo ideal sería estar verificando siempre todos los días, pero a veces eso es imposible por la sobrecarga de pacientes que tenemos en máquina, que son a veces, bueno, ahora por el COVID 50, pero antes eran 80, 90 pacientes al día. Entonces, luego de eso, pues el tratamiento continúa sus 25 sesiones, pero hasta donde teníamos más personal, pues el tratamiento era semanal. Cada semana o 15 días se le podía hacer un control al paciente para poder ver cómo estaba con sus efectos de la radioterapia, porque podemos tener efectos agudos en el momento del tratamiento y posteriormente podemos ver efectos a largo plazo, ¿no? Entonces, sí es ideal estar verificando siempre cómo se encuentra el paciente, si hay alguna molestia, porque usualmente estos pacientes tienen dolor en la zona, ¿no?, del tratamiento, se puede inflamar mucho. Esas son las características, o en algunos casos se puede dar un poco de sangrado, ¿no? Ahora, para no dilatar el tiempo, como usted dice, ¿no? Si es que no va bien, como yo sé, tendría que hacerle tacto rectal, pero el paciente, pues nosotros lo tendríamos que evaluar entre los 25 días, a lo mucho con la sobrecarga de pacientes se hacía al inicio y al final, antes de mandarlo a cirugía, ¿no? Donde podíamos ver si había habido una respuesta o no, al menos en el examen clínico, porque usted sabe que la parte imagenológica, en lo que es la resonancia magnética, si tuviera el paciente, nosotros tendríamos una precisión en el TN antes del tratamiento de un 80% para el T y un 60% para el N, que es de los ganglios, ¿no? Y después del tratamiento esa precisión disminuye a un 52%, con resonancia magnética posterior a tratamiento de quimio-radioterapia, ¿no? Muy bien. O sea, creo que la pregunta iba más dirigida, por ejemplo, si ustedes ven que la enfermedad progresa, le hace más daño que bien, creo que ahí quirúrgicamente ya no se puede hacer mucha cosa, ¿no? Salvo una Claro. colostomía, ¿no? Porque Bueno, si estamos mandando es precisamente por dos cosas, para reducir el tamaño tumoral, bajar, hacer un downstaging que le dicen, pero si vemos sí, que en lugar de eso progresa y encima infiltra, es poco o nada lo que podríamos hacer en la parte quirúrgicamente hablando. claro, pero eso, como le repito, el que decide al final, pues a nosotros nos refiere el paciente el oncólogo, ¿no? Y el oncólogo o cirugía oncológica nos envía a los pacientes. Entonces nosotros lo evaluamos en una cita inicial para ver cómo está la enfermedad, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos ver si es que en este caso como le repetía, ¿no?, al inicio,
si es posible, ¿no? La quimio y la radioterapia. Si nosotros evaluamos clínicamente que ya es un paciente que está avanzado por imágenes y por examen clínico, pues ya tenemos nosotros que decidir, ¿es curativo o paliativo? Si ya vemos que está muy avanzado, iría a la parte paliativa para nosotros, ¿no? Y ya no sería un tratamiento completo de 25 sesiones. Ujú. Bueno, solamente para fastidiarla, muchas gracias Gracias, por gracias, esa parte, doctora. doctora. Solamente para fastidiar a la doctora, le prometo que lo vamos a enviar quizás con 4 o 5 días de anticipación, el link de Ya, invitación. listo. Doctora, pero igual, ¿usted consideraría de inicio a un paciente con metástasis ganglionar evidenciada radiológicamente a nivel de los ganglios pélvicos laterales como una enfermedad metastásica siguiendo sus protocolos actuales, o ya consideraría la escuela japonesa a raíz de lo que he escuchado? Con lo que he escuchado y bueno, lo que he podido ver también en la parte del MOC Brasil decía de que es un punto de controversia el dar a los, plantear aparte de la decisión mesorrectal total y también realizar esta linfadenectomía lateral, todavía está en un punto controversial, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, primero yo tendría que ver, ¿va a ser una cirugía abierta? ¿Es una cirugía laparoscópica? Aunque no haya diferencias significativas entre ambas, pero más lo hago por el posoperatorio, porque acá en los estudios que nos ha mostrado, pues no, claro, muestra, ¿no? Hay varios avances que de acuerdo al tamaño del ganglio afectado, pues nosotros podemos saber si es que este paciente va a recidivar o no, pero también hay que ver la parte posoperatoria, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía? Después de la cirugía, claro, si es laparoscópica va a tener menos efectos, ¿no? Pero tendríamos que evaluarlo en el contexto del paciente, porque hay que ver la edad, hay que ver si quiere operarse o no, si la quimio y la radioterapia le van a generar muchos efectos secundarios, si va a responder al tratamiento. Es decir, es una secuencia de eventos que uno tiene que decidir en conjunto cuando tengamos estos tipos de casos, ¿no? Y tomar esa decisión de hacer o no una linfadenectomía lateral, ¿no? Porque es un punto controvertido todavía en la literatura. Bueno, yo creo que al final vamos a tener que hacer eso, porque la decisión solamente no corre a cargo del Servicio de Cirugía Oncológica. Uh-huh. Si lo va a manejar inicialmente su servicio de radioterapia y lo va a manejar el oncólogo médico, ellos van a tener que entre los tres tenemos que definir si lo vamos a manejar Claro. como enfermedad metastásica o como una enfermedad locorregional. Y a partir de eso ya poder hacer todo lo que se ha hecho en la exposición. Yo pienso que ese es un punto de partida para tomarlo en cuenta y ver, ¿no? Y la mejor manera es la evidencia. Y si nos ponemos de acuerdo sobre ese punto, ver cómo nos va con los pacientes y publicarlo, pues, y hacer nuestra casuística. Bueno, en áreas del tiempo, les agradezco, le agradezco, doctora, mucho su participación para que, como le digo, es la tercera sesión que recién tenemos, el tercer miércoles. Estamos haciendo los miércoles, doctora, para su información, ¿ya? Y bueno, entonces vamos a estar en contacto con todo eso. Bueno, les agradezco mucho por su participación, son las 9:15. Y nada, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos Gracias. por su Luego. participación.